por acompañarnos a esta hora de la mañana, 7:13, 16 grados la temperatura en la ciudad capital. Así está apareciendo hoy en Guatemala. Y en su pantalla ya Calzada Roosevelt la podemos observar de qué manera se está comportando el tránsito a esta hora de la mañana. Sí, a salir con precaución. Recuerde que lluvias estuvieron afectando diferentes sectores de la ciudad capital y esto ocasiona un poco más de congestionamiento. Bueno, y vamos ahora a los títulos más relevantes de las noticias de Guatemala y el mundo a continuación. Tres exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social fueron capturados y enviados a cárcel de Matamoros. Para hoy se espera que rindan su primera declaración. Y ahí está la señora Anaí Keller. Se han cambiado, se ha tomado la decisión de cambiar toda la línea. De esta manera, el presidente Jimmy Morales daba a conocer la destitución de toda la línea de la Secretaría de Bienestar Social. Estamos ante un Estado que no da respuesta, ante un Estado fallido. ¿Qué estamos esperando como país para que le demos respuesta? Un país que no es capaz de proteger a su niñez. Habrán condenas de caso, pero aquí indudablemente, sin hacer mucho análisis, aquí el Estado es el responsable de la muerte de estas niñas porque no pudo garantizar su vida. En instantes, las declaraciones del Procurador de los Derechos Humanos que critica y realiza señalamientos por el incendio en el hogar Virgen de la Asunción. 20 organizaciones de la sociedad civil afirman que estarán en pie de lucha para fiscalizar acciones por el caso del hogar para menores. En otras noticias, un nuevo incendio en Viña del Mar afecta a 16 viviendas y termina con la evacuación de varias familias. En Estados Unidos, Nueva York específicamente tiene alerta por la llegada de una poderosa tormenta de nieve, misma que ha causado la cancelación de varias actividades para esta jornada. Más noticias para compartir con todos ustedes. Estos son los titulares nacionales e internacionales. Bueno, y está en línea telefónica el Procurador de los Derechos Humanos, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por recibir nuestra llamada telefónica. Bueno, muy pendientes, por supuesto, lo que se decía ayer, el señor Procurador, en la conferencia con periodistas, pero hasta el momento, y de acuerdo a un tema que hoy la mayoría de las organizaciones está preguntando, ¿cómo cree que se está manejando esta severa crisis en el país? Sí, muchas gracias. Buen día. Por la oportunidad. Buenos días. Con muchísima preocupación, consternados todavía por esta tragedia de magnitudes insospechadas. Creo que es momento de que como Estado entendamos lo que ha sucedido con este sistema de protección a la niñez, que no ha dado resultados, que no hay coordinación entre las autoridades y que hoy, independientemente de la búsqueda y la averiguación de la verdad, que es fundamental, y de dilucidar las responsabilidades, pues es importante que planteemos una hoja de ruta a futuro, qué hacer, cómo darle cabida a esos miles de niños, niñas y adolescentes que el Estado no ha sido capaz de brindarles ese resguardo y esa protección, que es como lo manda la ley. Cuando hablamos de Estado fallido, un concepto fuerte, duro, ¿qué nos dice usted al respecto? ¿Cómo definimos esto, obviamente tomando en cuenta la gestión de las actuales autoridades, Procurador? Desde hace 2 años aproximadamente, quizás un poco más, yo di una declaración en un medio escrito y daba esta misma declaración, que sentía que estábamos ante la posibilidad de un Estado fallido, porque a pesar de los años que tenemos ya bajo este régimen democrático, el Estado sigue siendo incapaz de garantizar una vida digna a los más necesitados. Lo bueno o la esperanza de un sistema democrático en donde haya igualdad, donde haya vida digna, salarios dignos, sistema de salud, trabajo, vivienda, sigue siendo ausente, sigue siendo los grandes ausentes en cuanto a que los guatemaltecos puedan vivir dignamente. Entonces, un Estado cada vez con mayor presupuesto, con miles de millones de quetzales al año, que sigue siendo incapaz de garantizar no solo la vida, sino una vida digna. Seguimos con esa cifra pavorosa de que 1 de cada 2 niños nacen con desnutrición crónica, lo cual vea por completo su futuro, cualquier esperanza de futuro. Y así podemos ir haciendo un análisis de todo, el sistema de salud, las cifras tremendas de asesinatos, trabajo, salario digno. Realmente
creo que es momento de que todos los guatemaltecos, sin importar ideologías, esto no es un tema de ideologías, es un tema de transparencia, de honestidad y de responsabilidad por el país. Debemos ver cómo reencauzamos este país y sobre todo cómo dirigimos la mirada a quienes más lo necesitan y han estado por años en el olvido de parte de este Estado, que reitero, no da respuesta y a pesar de tener recursos, el mandato, la Constitución, lo que establece, seguimos siendo incapaces de dar respuesta. Señor Procurador, ¿qué implican las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ustedes las habían solicitado, las habían pedido en noviembre del año anterior. ¿Qué se da con estas medidas cautelares como elemento importante y bueno, de un paso adelante en la situación de los menores en el país? Fundamentalmente lo que hace la Comisión Interamericana es que establece que hay requisitos, o dados los requisitos de gravedad, de urgencia y de irreparabilidad que establece su reglamento, es indispensable otorgar estas medidas. Lo que se hace es un mandato hacia el Estado de Guatemala para que cumpla y garantice la vida y la dignidad de los niños. Esto es, digamos, en términos muy generales, es un llamado de atención a nivel internacional y es una medida de resguardo para que el Estado se comprometa a nivel internacional a cumplir con el resguardo y la dignidad de los niños y niñas. ¿Algún bloque del Congreso de la República, específicamente la UNE, está solicitando que se conforme una mesa de crisis para manejar esta situación y que usted la presida, señor Procurador? ¿Está de acuerdo con esta postura si se llega a avanzar en el tema? Yo ayer manifestaba y hacía un llamado al señor Presidente de la República en el sentido de que era urgente establecer precisamente una mesa de crisis que empiece a dar respuesta a todos estos temas. A mi criterio debió haberse formado inmediatamente. Lo que habría que analizar yo como procurador es que cualquier conformación de mesas, y de hecho hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad, no obstaculice la labor de fiscalización del Procurador de los Derechos Humanos. Cuando se hace parte al Procurador de los Derechos Humanos de estas mesas o de estos entes, pierde su facultad de supervisar y de hacer la crítica a las instituciones del Estado. Salvo ese que pudiera ser un inconveniente que habría que analizarlo, por supuesto, como institución del Procurador de los Derechos Humanos estamos con toda la disposición de apoyar, de hecho lo estamos haciendo, intentando estar en los hogares, estar en el INASIF, estar con las familias. Nos es materialmente imposible estar en todos lados y entendemos cuando hay crítica de la población, pero para eso creemos que sí es importante el comité de crisis. Cualquier apoyo en el que podamos estar presentes como institución, por supuesto, así lo haremos. Diputados del bloque FCN Nación que están pidiendo su renuncia, señor Procurador, ¿cómo les responde? Seguramente cuando el Procurador denuncia y fiscaliza la administración pública, pues no les gusta a los funcionarios y les incomoda que el Procurador diga lo que tiene que decir. Así es que yo lo que pido es que comprendan el mandato del Procurador de los Derechos Humanos. Voy a seguir denunciando y fiscalizando hasta el último día de mi mandato, que es el 20 de agosto. Y si esto causa molestia en algunos funcionarios, pues lo lamento, pero es el juramento que hice ante la Constitución y por lo tanto lo seguiré cumpliendo. Por último, Procurador, ¿cómo se agrava la situación? Y tenemos que hacer énfasis en esto, en esta investigación que está realizando el INASIF, hoy lo titula Prensa Libre, donde bueno, se están siguiendo los rastros, si estas menores podrían haber sido sedadas, haber recibido algún otro tipo de droga, si habrían sido rociadas con algún tipo de combustible. No se explica tampoco por qué estaban en pijamas, si la intención era salir o escaparse porque estaban con ropa de dormir. O sea, hay una serie de interrogantes que a partir de ahora se empiezan a abrir y que agravaría mucho más la situación, como comentábamos más temprano. ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, con muchísimo asombro y preocupación el enterarnos de esos detalles que nos marcan un panorama verdaderamente de horror, y solo de imaginar lo que se ha dado a conocer a través de estas declaraciones, sobre todo del INASIF, pues no nos queda más que esperar, tener un poco de paciencia con el transcurso y el curso de la investigación, y reitero que se deduzcan las responsabilidades del caso.
¿Qué va a pasar, procurador, con todas estas denuncias que hemos escuchado, que obviamente hay que corroborarlas, hay que investigarlas, de todo lo que pasaba en estos lugares con estas menores, con testimonios que ellas mismas han aportado cuando han salido del lugar, de que eran sedadas para dormir, que las hacían dormir sin ropa a la intemperie, que llegaba gente de afuera en muchas oportunidades y que, bueno, muchas de ellas eran abusadas por dinero? Hay una serie de denuncias muy graves, muy severas, que podrían destaparse, obviamente, de una realidad sórdida y absolutamente sucia que podría darse en estos lugares. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Esto va a servir de alguna manera, esta tragedia tan fuerte, para investigar y para destapar todo esto que se ha denunciado por muchos años? Sí, esperemos que sí, que este trágico acontecimiento y este hecho criminal sirva para que reaccionemos como guatemaltecos, como sociedad, y que todos esos abusos que por años se han venido denunciando encuentren a los responsables y pueda ser un precedente importante para que esto nunca más vuelva a suceder en Guatemala. Gracias, procurador. Era Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos, quien ayer daba una conferencia a los periodistas. Hoy está pues refiriéndose a algunos de los temas también tocados en esta conferencia y ampliando algunos otros. Vamos a seguir hablando de este y algunos otros puntos importantes de esta realidad, pero damos vuelta de página porque Dalia Santos tiene más para hablar del tránsito y lo que está ocurriendo en las calles guatemaltecas. Así es, Ricardo, y continúa la información del tránsito vehicular oportuna para las personas que están saliendo de casa en este momento y se quieren informar, por supuesto, a través de Viva la Mañana. Acá observamos lo que está sucediendo en ingreso al SEGMA, que es específicamente la 52 calle, donde la PMT de Villanueva reporta fuerte carga vehicular para las personas que se están incorporando hacia la calzada Raúl Aguilar Batres. En este recorrido no hay ninguna novedad que pueda generar mayor congestionamiento, pero sí se ha reportado fuerte carga vehicular. Recordemos también que estamos ya cerca de los pagos de quincena y esto también hace que se incremente la circulación del tránsito en los ingresos a la ciudad capital. Ahora podemos observar un escenario de lo que está ingresando hacia la ciudad capital. Esto es la fuerte carga vehicular que se aproxima a la 48 calle calzada Raúl Aguilar Batres. Vemos que acá los agentes mantienen señales circunstanciales, lo cual prohíbe el ingreso del transporte liviano a lo que es el área del SEGMA. Solamente es un carril exclusivo para las unidades del transporte colectivo. ¿Cuál es el fin? Mantener el tránsito ordenado y que las unidades del transporte público que vienen del sur de la ciudad puedan incorporarse con facilidad. Vemos que el asfalto continúa mojado, así que es importante guardar la distancia prudencial entre cada vehículo para evitar colisiones vehiculares e incluso personas heridas. Y esto es lo que está sucediendo. Este es otro escenario. Acá vemos lo que se dirige hacia el sur de la ciudad capital, descendiendo de la Vía Lobos. Vemos que los buses aún utilizan sus luces bajas. Vemos el asfalto mojado. El tránsito está totalmente fluido hacia el sur de la ciudad capital, pero si se dirige hacia el Aguilar Batres, tome en cuenta que ya finalizó el carril reversible a las 7:15. Finaliza y ya los carriles quedan señalizados como regularmente los encuentra en este sector de Villanueva. Acá hubo necesidad de movilizar un vehículo con fallas mecánicas, según ha reportado la PMT de Villanueva. Ha sido parte de las asistencias viales que se han brindado esta mañana, derivado a que muchos conductores han sufrido algún tipo de situación con su vehículo e incluso se ha dado a conocer que muchos de los vehículos retirados de la vía pública se han quedado obstaculizando el paso por falta de combustible. Así que si sale de casa, revise su vehículo, que lleve el combustible necesario y por supuesto respete siempre las señales de tránsito. Así que la información que la PMT de Villanueva les da a conocer a esta hora a través de Viva la Mañana. Les deseamos un excelente martes. Gracias, Dalia. Y ahora vamos a ver la portada de Prensa Libre porque tiene datos interesantes esta mañana. Adelante, Berto. Rápidamente analizamos entonces los temas para ver cuáles son los titulares más importantes. Vamos a ver entonces la información a esta hora del día con la portada de Prensa Libre que ahí aparece. INASIP rastrea si hay sedantes o combustibles en las fallecidas, algunos de los datos importantes y la fotografía central con las capturas que se daban ayer. Estamos hablando de estos exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social, pero en el interior tenemos noticias para resaltar. 3 noticias importantes. No se reporta aporte a FCN de migrantes. De acuerdo a la información, el partido político habría recibido $150,000. Más noticias para compartir a esta hora de la mañana. Investigan un disparo en el interior de colegio. El estudiante, aparentemente es de Solalto Fraijanes y fue expulsado luego del incidente.
En otras noticias, esta mañana también en la primera plana cae banda señalada de crímenes y extorsiones en los operativos que fueron realizados ayer, donde fueron capturados varios sospechosos. Prensa Libre presentó. Continuamos con la información. La iniciativa de trasladar a las adolescentes con quemaduras a Estados Unidos fue uno de los hospitales de este país, con la ayuda de diversas instituciones, que logra esto. Sin embargo, desde inicio de dicha gestión, el presidente Morales lo atribuyó como logro personal, incluso lo expresó a través de sus redes sociales. La iniciativa se atribuye a un grupo internacional con la ayuda de empresarios guatemaltecos y la Embajada de Estados Unidos, donde el presidente no habría tenido nada que ver. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De esta forma se refirió el presidente Jimmy Morales al cuestionarle de quién fue la iniciativa de trasladar a las adolescentes a Estados Unidos, pese a sus publicaciones en redes sociales en donde se atribuyó el logro. El traslado de hasta el momento 7 niñas a hospitales de Estados Unidos se logró con el apoyo de diversas instituciones privadas, con iniciativa de Shiners International, empresarios guatemaltecos, la Embajada de Estados Unidos, que el mismo día tramitaron la visa de las niñas. La decisión solamente de Shiners International, sino también de la iniciativa privada guatemalteca, que les hicieron posible que estas niñas ahora estén en condiciones mucho más óptimas, desde equipamiento hasta atención médica especializada. A cualquier tipo de quemaduras enfocadas en la niñez y adolescencia. Bueno, y es que cerca de 20 organizaciones que integran la sociedad civil han afirmado que estarán en pie de lucha para fiscalizar al presidente Jimmy Morales. Cabe destacar que la tragedia del hogar seguro es uno de los puntos que ha generado la molestia de la población. Pese a la serie de denuncias que había obtenido la Procuraduría de los Derechos Humanos, el gobierno no efectuó las investigaciones del caso, mismo que según los activistas se tendría que hacer antes de que ocurra una tragedia como la que ocurrió. Estos dos mensajes que publicó el gobierno en sus redes sociales desataron la molestia, el enojo y el rechazo de la sociedad civil. Detallan que las fotografías de la primera dama sonriendo en Casa Virgen de la Asunción muestran su poca responsabilidad. Algunos trabajadores de bienestar social afirman que antes de la tragedia, la primera dama nunca había visitado el hogar. A mí me consta que la primera dama, cuando llegó a algunos de estos centros, no se tardó ni 5 minutos, pero iba acompañada de una gran cantidad de camarógrafos y de fotógrafos para que pudieran evidenciar que había estado ahí, pero no se tardó ni 5 minutos en la visita. No llegó ni siquiera a platicar, ni siquiera a preguntar, solamente fue el justificar, ¿verdad?, que estaba allí. Los padres de familia de la Casa Hogar siguen a la espera que Bienestar Social les brinde todo tipo de información sobre el estado de salud de sus hijas que fueron trasladadas a varias casas hogar. Bueno, y autoridades del INASIF han señalado que mantienen las sospechas respecto a la muerte de las adolescentes en el hogar seguro Virgen de la Asunción. Debido a ello están realizando diferentes análisis para determinar si previo a morir fueron golpeadas, si ingirieron por obligación alguna sustancia o se las mantuvo inconscientes. El INASIF ya realizó 40 necropsias a los cuerpos de las adolescentes que murieron, pero aún siguen realizando análisis para determinar si antes del incendio hubo algo más que provocara su muerte, por ejemplo, sustancias que provocaran que estuvieran somnolientas o inconscientes. Se sospecha de drogas, de medicamentos, se sospecha de muchas cosas que nosotros ya las estamos analizando, y en el contar de la semana pues ya estaremos informando qué son los hallazgos que tenemos en sangre y en orina y en los especímenes que han sido remitidos. También buscan determinar si existió algún químico que provocara que el incendio se propagara y llegara a tal punto de calcinar a las adolescentes. Nosotros en la misma ropa de las niñas que estaban ahí estamos buscando estos acelerantes para buscar gasolina, queroseno, alcohol o cualquier otro combustionante o cualquier otro acelerante
que pudo haber causado ese grado de calor y de incendio que hubo en ese lugar. De acuerdo con el director del INASIF, diferentes aspectos generan sospecha respecto a la muerte de las menores. Uno de estos es la vestimenta que portaban. Lo que podemos establecer a través de la vestimenta que tenían es que estaban en pijamas, porque quiere decir que estaban durmiendo. O las sacaron de un dormitorio, o no sé de dónde las traían, pero lo que sí es que no estaban vestidas como normalmente para escapar, sino que estaban con sus pijamas. Además, el INASIF dijo que la mitad de las menores fallecieron por intoxicación y la otra mitad por las quemaduras, pero el resto de detalles podrían darse a conocer el próximo viernes. Y seguimos analizando este tema porque la diputada del Partido Encuentro por Guatemala, Ninette Montenegro, presentó una exhibición personal a favor de las menores que aún permanecen en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. De acuerdo con la congresista, se debe garantizar el bienestar de los niños y adolescentes. Además, responsabiliza a los jueces por la tardanza en realizar estas diligencias correspondientes. Pusimos un recurso de exhibición personal, uno para que se verificara el estado en que se encontraban los niños que aún se encontraban en este lugar, dos para que se buscara cómo resguardarlos y resguardarlas, y tres para que en general los jueces se hicieran presentes. Lamentablemente, esto debe ser resuelto inmediatamente en 48 horas. Esta es la hora que no tenemos ninguna respuesta. Esto demuestra también que ha habido incluso negligencia en algunos jueces a la hora de acudir con diligencia a revisar cómo está el lugar. Se ha dicho que lo que ha pasado es que no se les ha dejado ingresar, pero nosotros entendemos que ellos tienen todo el derecho y están impuestos de un poder tal que ellos tienen derecho a ingresar. Sin embargo, nunca hubo ninguna respuesta y nosotros tendríamos que ver por qué esta negligencia también de los jueces. Mientras tanto, los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Carlos de Guatemala se han unido y han convocado actos de rechazo por la muerte de estas adolescentes en el hogar para menores. Por ello, lanzan la invitación a toda la comunidad universitaria a protestar vestidos de negro en las instalaciones del campus universitario, señalando que será un miércoles negro de luto nacional. La misma tendrá 3 puntos de concentración dentro de la misma universidad, siendo las actividades de rechazo a las 5 de la tarde en la entrada de La Petapa, a las 6 de la tarde en la entrada del Periférico y a las 7 de la noche los estudiantes se van a dirigir a la Plaza de los Mártires para expresar su rechazo y exigir las investigaciones correspondientes. Solidarizan entonces con esta marcha los estudiantes de la Universidad de San Carlos, convocando a toda la comunidad a que participe. Cuando son las 7 de la mañana con 34 minutos, tenemos información de última hora de diferentes actividades que se tienen programadas para hoy, como la población guatemalteca y la sociedad sigue manifestándose. Hoy a las 10 de la mañana se tiene programada una protesta frente al Congreso de Guatemala para pedir protección a los niños abandonados. Además, feministas, activistas, colectivos independientes realizarán una manifestación en Costa Rica en apoyo a nuestro país. Según se ha informado, la movilización se realizará frente a la Embajada de Guatemala de este país centroamericano. Esto será a las 3 de la tarde, hora local de Costa Rica. Les recordamos entonces, hoy a las 10 de la mañana, la protesta frente al Congreso de Guatemala y todas las personas que nos sintonizan en Costa Rica a las 3 de la tarde frente a la Embajada de Guatemala, feministas, activistas y colectivos independientes se solidarizan con nuestro país. 7:35 minutos, tenemos que continuar con más y son noticias departamentales a continuación. Y en el marco del Día Nacional de la No Violencia contra la Niñez y la Adolescencia, alumnos y autoridades de Ciudad Vieja en el departamento de Zacatepeques recordaron a las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Con ello solicitaron atención y respeto para este grupo vulnerable en la sociedad guatemalteca. Hacia la histórica Ciudad Vieja, cientos de estudiantes acompañados de las autoridades del municipio recordaron a las víctimas del Hogar Virgen de la Asunción al pedir atención y respeto para este grupo vulnerable. Aquí en Ciudad Vieja se está trabajando a partir del enero que inició el ciclo escolar, lo que es programas como Policía Tu Amigo, donde lleva 13 temas principalmente a lo que es a la niñez y adolescencia, entre
maras, pandillas, drogas, alcoholismo, prostitución, el mal uso de las redes sociales. Las autoridades buscan concientizar a la población sobre la protección de la niñez y juventud. Además, impulsan un programa de prevención del delito en los centros educativos. Hoy venimos representando a las 40 chicas que murieron en el accidente del hogar, que fue una tragedia muy grande, pero lamentamos nuestras muertes y por eso venimos ese día representándolas contra la violencia contra los niños, que ya no queremos más en Guatemala. La Municipalidad de Ciudad Vieja cuenta con una oficina de atención a los infantes y adolescentes del municipio. Colocamos en pantalla esta portada del Quetzalteco que nos traslada hacia el occidente del país para conocer sus titulares esta mañana. Quetzalteca estuvo un año en hogar, capturan a exfuncionarios, inhuman a víctima de incendio en San José Pinula, sofocan llamas, vehículo que transportaba combustible prende en llamas en ruta Cito-Zarco. Socavamiento, piloto de pick-up sale ileso tras caer en agujero en La Esperanza. Noticias de Guatemala y el mundo que puede encontrar en el Quetzalteco. Y seguimos este recorrido por los departamentos, pero ahora lo hacemos acompañados del segmento de nuestros pueblos. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta. El desarrollo comunal permite a los artesanos dar a conocer sus diferentes productos de los diferentes pueblos del lago y estos convergen precisamente en San Pedro La Laguna. Algo que es muy especial es el fortalecimiento de la cultura a través de la enseñanza y la información a los niños y niñas sanpedranas. Cuando nosotros empacamos los productos en bolsas, pero bolsas orgánicas y también en papel. Entonces nosotros aquí les decimos que ya no usamos bolsas plásticas. Ellos les encantan cuando los productos son naturales. Por ejemplo, hay muchos productos que hacemos con palos de café, la mermelada, los jabones, shampoos y también pomadas para insectos, para quemaduras y pomadas para la piel y también para dolores de los huesos. Eso les encanta más el turista porque eso ya no contamina el lago. Ellos pueden bañar en el lago con un jabón natural sin químicos. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó. Noticias de Guatemala que presentamos a esta hora de la mañana. Continuamos con más. Y vamos a ver cómo está Calzada Roosevelt a esta hora del día, cuando han pasado 38 minutos de las 7, pues así se está comportando el tránsito en la ciudad capital y se lo estamos mostrando. Véalo usted en pantalla, sí, está bastante congestionado el ingreso a la ciudad. Si usted va a utilizar esta vía, a tomar su tiempo en consideración. Recordemos, las lluvias que estuvieron afectando a la ciudad desde tempranas horas del día han ocasionado un poco más de tránsito, así que a tomarlo en cuenta. Y nos vamos inmediatamente con más información. A esta hora la economía es importante. Mónica Obando y estos datos. Buenos días. Buenos días. El gobierno ha iniciado el trabajo de campo de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos ENEI 1-2017 a nivel nacional para dar a conocer cuántos están trabajando, cuántos buscan trabajo y otros datos importantes de la población joven en nuestro país. Los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística, INE, estarán visitando distintas viviendas seleccionadas estas aleatoriamente en hogares a nivel nacional, urbano y rural, debidamente uniformados, precisamente con chaleco, gorra y playera con el logotipo del INE. Además, portarán una credencial oficial con alusión a la encuesta Carnet, en donde indica los datos de identidad que lo identifican como personal del INE. Además, la boleta que utilizan presentará el logo de la institución y podrán ser verificados cada uno de los encuestadores en el sitio web www.ine.gov.gt, así como por medio del portal electrónico de enei@ine.gov.gt o al teléfono 23 15 47 00 extensión 4417 para corroborar que la persona que está visitándolo usted realmente está acreditado por esta entidad. Veamos cómo están los precios de las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón en autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Nos vamos hasta tribunales ahora con Alberto Cardona. Adelante, Alberto, cuéntanos qué está sucediendo a esta hora de la mañana. Buen día.
Gracias Ricardo, gracias Vero, de nuevo muy buenos días, pues ya ubicados acá en Torre de Tribunales cuando el reloj marca las 7:41, les podemos comentar que aún no han sido trasladados por autoridades del sistema penitenciario, pues a las 3 personas que fueron detenidas ayer, que están siendo investigadas en el caso de la Casa Hogar Virgen de la Asunción, los representantes de Bienestar Social. Ellos estarán siendo trasladados de nuevo hacia acá, al sótano número 1 de la Torre de Tribunales. Luego pues estarán ingresando bajo fuertes medidas de seguridad. Se ha comentado, como se informaba anoche, que esta audiencia será a puerta cerrada porque el caso, según se ha comentado por parte de las autoridades de justicia, está en reserva. Se estará pues a la espera que ellos ingresen, ya en cualquier momento serán siendo trasladados, según la información que nos ha brindado Rudy Esquivel, portavoz del sistema penitenciario. Estarán siendo trasladados en autopatrullas de PNC, custodiados siempre por los guardias penitenciarios. La información que nos han brindado es que a las 7:46, ya en un par de minutos, pues se estará dando la orden para que sean trasladados de la cárcel Matamoros acá a la Torre de Tribunales, donde nos encontramos ubicados. También se ha reforzado la seguridad, principalmente en el área de carceletas, para evitar que nuevamente pues los reos griten o realicen algún tipo de amenaza a estas 3 personas, como la que se dio ayer en horas de la tarde cuando fueron capturados. También se ha comentado de último momento que los abogados defensores pues de nuevo estarán solicitando algún tipo de medida sustitutiva para sus personas que ellos están defendiendo. Como repito, cuando el reloj marca las 7:43, se está a la espera que las 3 personas que fueron detenidas, que están siendo investigadas por el Ministerio Público de tener varios delitos con relación al caso, mejor conocido como la Casa Hogar Virgen de la Asunción, sean trasladados hacia la Torre de Tribunales. Nosotros estaremos pendientes para estarles informando al momento que ingresen y poder tener algún tipo de declaración o algún tipo de entrevista con estas 3 personas. Con esta información, Ricardo Vero, compañeros de BLM Noticias, regreso con ustedes de nuevo. Muy buenos días. Gracias por la información, Alberto Cardona. Entonces, en instantes volvemos contigo, pero ahora tenemos que seguir con otros temas. Rubén Quinto tiene noticias del mundo para ustedes. Adelante. Tenemos que seguir recorriendo las noticias internacionales y colocamos en pantalla entonces esta portada de el cambio de Bolivia, que nos indica: Bolivia demandará a Chile cumplir convenios de la OMC, defensa de la economía nacional. El jefe de Estado indicó que se emplearán todos los mecanismos de defensa para salvaguardar la economía y a los exportadores, incluida la demanda. Fracaso de Estados Unidos en la lucha antidroga. Vemos entre otras noticias destacadas en este periódico del Cambio de Bolivia. La jefa del gobierno escocés, la nacionalista Nicola Sturgeon, anunció que solicitará permiso al Parlamento Regional para convocar un referéndum de independencia del Reino Unido. Esta situación se da debido a la salida del país de la Unión Europea. La jefa del gobierno escocés, Nicola Sturgeon, anunció el lunes que solicitará permiso al Parlamento Regional para convocar a un nuevo referéndum para independizarse del Reino Unido. Esta semana, la primera ministra británica, Theresa May, notificará a la Unión Europea la ruptura, dando inicio a 2 años de negociaciones para el Brexit. Tomaré los pasos necesarios para que Escocia tenga elección al final de este proceso. Una elección de seguir a Reino Unido en un duro Brexit o volverse un país independiente, capaz de asegurar una asociación real de iguales con el resto del Reino Unido y nuestra propia relación con Europa. May tiene que estar de acuerdo con el referéndum para que se realice. En su primera reacción, reprochó a los nacionalistas escoceses que la política no es un juego. En el primer referéndum en septiembre de 2014, los escoceses rechazaron la independencia. 2 años después votaron abrumadoramente a favor de seguir en la Unión Europea, pero a nivel nacional se impuso la salida.
Familiares de colombianos condenados a muerte en China por narcotráfico reclamaron en Cali el regreso de su vida a parientes al país. Durante estas esquizas de Ismael Arciénaga, el primer ciudadano de Colombia condenado en la nación asiática bajo estos cargos. Tenemos todos los detalles. Decenas de personas dieron el último adiós en Cali a Ismael Arciniegas, el primer colombiano ejecutado en China bajo cargos de narcotráfico. Con sus cenizas entre sus brazos, su hijo Juan José renovó el pedido de clemencia formulado por familiares de otros connacionales condenados a muerte en la nación asiática. No pedimos indulto, no pedimos libertad, solo pedimos que sean repatriados a las cárceles de este país donde puedan pagar justas penas por el error que han cometido. Arciniegas murió a finales de febrero pese a las gestiones diplomáticas realizadas por Bogotá para tratar de frenar su ejecución. Estaba detenido en China desde 2010, cuando reconoció que llevaba consigo casi 4 kilos de droga. Francisco, elegido al trono de Pedro en 2013 para reformar un Vaticano azotado por los escándalos, tiene muchos retos aún pendientes tras 4 años de pontificado. El Papa Francisco cumple el lunes 4 intensos años de pontificado. Elegido en 2013 para reformar un Vaticano azotado por los escándalos, el pontífice argentino despierta un gran fervor popular con su lenguaje simple que conecta con los más humildes. El éxito del Papa Francisco proviene del hecho de que las cosas que critica son externas a él. Él no hace autocrítica de esta iglesia, él la critica desde fuera y se apoya en el sentimiento popular. El primer latinoamericano en ese cargo tuvo un rol activo en el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Pero también respaldó de forma incondicional el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Ha peleado además a favor de uno de los fenómenos más tocantes del siglo XXI, el éxodo de refugiados y emigrantes. Pero su popularidad contrasta con los duros enfrentamientos con la curia romana, el poderoso gobierno central. Y según algunos vaticanistas, el Papa jesuita está lejos de cumplir sus metas. La cuestión de la pedofilia de los curas también sigue siendo una espina clavada en el pontificado de Francisco y uno de los problemas más graves que ha tenido que encarar. Noticias del mundo que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con más información. 7 de la mañana con 48 minutos y nosotros continuamos con más en instantes. Hablamos del deporte y de muchos otros temas al volver. Muchas gracias, Vero y Ricardo. Y sí, esta vez vamos con los deportes internacionales. Y es que hablamos de la Liga Española de Fútbol y que vuelve a tener al Real Madrid en el liderato luego del tropiezo del Barcelona. Con esto, pues borró lo que hizo pues hace algunos días en la Champions. ¿Usted se lo perdió? Aquí tiene usted toda la información. El Betis se adelantó con un gol en contra del portero costarricense Keylor Navas al minuto 25. Luego apareció Cristiano Ronaldo para empatar poco antes del descanso al 41. La expulsión del defensa italiano Cristiano Piccini, a falta de 10 minutos para el final del doble amarilla, acabaría siendo decisiva, ya que pocos segundos después Ramos anotó su 7º gol de la temporada en la Liga para dar el triunfo al equipo entrenado por el francés Zinedine Zidane. Con esta victoria, el Real Madrid recupera el liderato de la Liga con 62 puntos y un partido menos, arrebatándoselo al Barcelona que perdió 2-1 en Riazor ante el Deportivo, puesto 15 de la tabla. Apenas 4 días después de haber logrado la mayor remontada en la historia de la Liga de Campeones 6-1 frente al Paris Saint-Germain, tras el 4-0 en la ida, el Barcelona acabó pagando caro 2 errores defensivos con los goles de José Lu al minuto 40 y Alex Bernardinos al minuto 74. El uruguayo Luis Suárez logró empatar el encuentro nada más al iniciarse el segundo tiempo, pero el Barcelona, que contó con varias ausencias, la más destacada, la del brasileño Neymar, con molestias musculares, no consumó la remontada, rompiendo una racha de 19 partidos invictos en la liga. Bien, hasta aquí la información deportiva entonces. Mañana regresamos con mucho más, si Dios quiere. Así que usted siempre pues muy pendiente de las redes de Guatavisión también para cualquier información. Compañeros, adelante.
Nos vamos a la pausa y volvemos en instantes. Todavía queda un bloque informativo para ustedes. Quédese con nosotros. No se vaya. Cuando regresemos hay más noticias. Hablamos de los diputados que realizan una citación por el caso Hogar Seguro. Seguimos hablando del tema. Entre otros temas del ámbito nacional, ¿qué es lo que sucede con el Ministerio Público y esta desarticulación de banda de extorsionistas? Le comentamos cómo van los avances. Y en más noticias, OTAN urge a socios a rebajar las tensiones con la región turca. En el deporte internacional seguimos hablando de la actividad deportiva y el Real Madrid que continúa de líder.